Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 17 de abril, en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a los santos Roberto de Chaise-Dieu, Roberto de Molesme y Esteban de Citeaux. Abades. Estos tres abades fueron protagonistas de una misma historia de renovación religiosa que tuvo como epicentro a la Francia del siglo XI y que confirma la obra del Espíritu en la Iglesia. En todo tiempo Él suscita personas que por medio de un regreso a los orígenes buscan un vivo contacto con la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. Roberto de Tourlande nació en Albernia, de una familia señorial hacia el 1001. Muy joven les fue confiado a los canónigos de San Julián de Brioude y llegó a ser sacerdote y canónigo. Aunque ya había edificado con dineros propios un hospital para pobres y peregrinos, aspiraba a un más explícito testimonio de vida. Por eso pensó entrar en Cluny, entonces en pleno fulgor, pero sus cohermanos y protegidos se opusieron. Entonces resolvió ir a Roma en peregrinación para pedir iluminación al Señor. Fue a Montecassino y allí sintió más confirmada su vocación monástica. De regreso a Brioude, junto con dos laicos, se retiró en 1043 a un lugar solitario que después tomaría el nombre de La Chaise-Dieu o Casa de Dios. Pobreza e inserción en la iglesia local fueron las características del grupo de monjes primero y de los monasterios después. San Roberto murió entre la veneración general el 17 de abril de 1067 y fue canonizado en 1070 por Alejandro II. San Roberto de Molesme y San Esteban de Citeaux vieron su fama opacada por San Bernardo, pero no hay que olvidar que precisamente ellos fueron los iniciadores de una de las órdenes más vivas de la iglesia, los cistercienses. Así es, ya Citeaux en latín se dice cistercium. Roberto de Molesme nació en 1028 al 1029 y fue como el grano de trigo que debe morir para poder dar fruto, y su muerte se debió a sus mismos cohermanos. Después de la fundación de Molesme, fue rodeado por muchos hermanos que no tenían su misma aspiración a la renuncia de las riquezas y el prestigio. Entonces trató de dar vida a una nueva fundación. Lo hizo en Citeaux con la colaboración de San Esteban Harding, que había nacido en Inglaterra en 1060, pero los cohermanos envidiosos lo hicieron regresar a Molesme, pero sin permitirle realizar las formas necesarias. Tal vez su sacrificio, análogo al de Abraham, fue precisamente el que permitió a San Esteban Harding y luego a San Bernardo caminar y consolidar la experiencia de reformadora de Citeaux, con su vida pobre y austera, con una rigurosa fidelidad a la iglesia benedictina y con la invitación a mantenerse con el perfecto de las propias noticias. Bien, así que pidamos la poderosa intercesión de santos Roberto y también Esteban abades. Muy bien, qué importante es entonces continuar con estas meditaciones al respecto de los textos bíblicos que en este día nos aportan. Por ejemplo, tomamos para el día de hoy el Evangelio del próximo domingo, el Evangelio del Buen Pastor, justamente de San Juan, capítulo 6, 35. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que cree en mí, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me vea, el Padre viene hacia mí, y al que viene a yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo lo que vea, Hijo, Él tenga vida y lo resucite al tercer día. Bueno, pidamos la poderosa intercesión de estos grandes santos mártires y que las citas bíblicas puedan acompañarnos en esta jornada. Vale la pena empezar haciendo una breve reflexión sobre la primera lectura, Hechos capítulo 8 del 1 al 8. Y justamente después de la muerte de San Esteban el protomártir, primer mártir de la iglesia, una violenta persecución se desata contra los cristianos. Y claro, muchos cristianos murieron y entregaron, dando testimonio de su fe, su vida a Dios. También pues nos damos cuenta hoy cómo algunos hombres sepultaron a Esteban y luego pues muchos más empezaron a buscar el anuncio de Dios y de su palabra y no tenían miedo de anunciar el evangelio. Ahí lo dice, iban difundiendo el evangelio. Así es, qué importante es saber que vamos poco a poco descubriendo nuestros talentos y anunciando a Dios con nuestra forma de vivir, ¿sí? Y de esa manera poder glorificarlo. También hoy San Juan capítulo 6, 35 nos dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, ni el que cree en mí tendrá sed. Bueno, nos damos cuenta que aquí el Señor nos invita a ser pan partido para los demás, ¿sí? Para que los demás vean y crean en Dios. Aunque no vean, por así decirlo, pues una cuestión externa, evidentemente todo es para bien de nuestras almas. Vamos a ver las cosas que están en el corazón. Le pedimos al Señor que nos dé voluntad para trabajar en torno a Él, para poder responder a esta llamada que evidentemente Él mismo me hace. Así que sobre todo te invito para que te cuestiones este tipo de asuntos, para que de esta manera podamos terminar con buen pie en cada momento de nuestra vida. Así es, terminar me refiero a hacer la propuesta de un objetivo clave y claro. Bueno, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio, para que sigas creyendo en Dios, que aboga por tu vocación, para que lo sigas amando a Él y a las demás personas en este mundo, y pues que podamos ser sus testigos en donde quiera que nos encontremos. Bueno, le pedimos al Señor que esté siempre con nosotros y que nos guarde de todo mal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.